Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar el webinar Desafíos frente a la pandemia, cómo prepararse para la vuelta. Mi nombre es Guadalupe López, soy responsable de comunicación de Limpiolux. En el día de hoy vamos a compartirles la agenda. Nuestros oradores son María José Alzari, abogada y especialista en Derechos Humanos y Empresa, y Claudio Sokoliski, gerente de estrategia corporativa de Limpiolux y especialista en higiene de ambientes corporativos y productivos. Vamos a estar recibiendo preguntas a través del chat. ¿Sí? Pueden enviarnos las preguntas y los comentarios en el transcurso de todo el webinar y luego las vamos a estar respondiendo hacia el final. Claudio o María José, indistintamente, van a estar respondiendo estas preguntas. Además, también les avisamos que estamos grabando la charla. Antes de empezar, Cecilia Peluso, CEO de Limpiolux, va a dar unas palabras de bienvenida. Te escuchamos, Cecilia. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio que hoy nos regala la Cámara de Empresas por el Medio Ambiente. Así que, en primer lugar, un agradecimiento especial a la CEMA y a su comisión directiva y a su equipo por permitirnos compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Cecilia, soy presidente ejecutivo de Limpiolux y junto a nuestro equipo les damos la bienvenida formal a este espacio que vamos a compartir. Para quienes no conocen a Limpiolux, muy brevemente, Limpiolux es una empresa de capitales nacionales que se fundó hace más de 60 años y hoy es fuente de trabajo de 2.467 familias. Somos una empresa que brinda servicios de higiene, mantenimiento edilicio y logística, entre otras actividades, pero sobre todas las cosas, como siempre decimos, además de intentar facilitarle la vida a nuestros clientes, desde siempre nuestro propósito fue transformar la comunidad a través de nuestra gestión de servicios sustentables y por eso, además de estar siempre cerca de nuestros clientes, buscamos estar cerca de nuestros colaboradores y sus familias. Nuestro modelo de negocio es el desarrollo de nuestra fuerza laboral y siempre ponemos el foco y la conciencia en nuestra huella social y en nuestra huella ambiental. Así que, bueno, un poco por eso también estamos aquí. Nos proponemos compartir con ustedes un espacio de intercambio y aprendizaje. Estamos convencidos que hoy más que nunca las empresas tenemos que estar unidas para compartir, para aprender, y así nos hemos tomado la responsabilidad de llevar adelante esta charla. Así que bueno, esperemos que la puedan disfrutar y estamos siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, iniciamos entonces con la reflexión de María José Alzari. Va a estar hablando de la responsabilidad de las empresas desde la perspectiva de los derechos humanos. María José, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por encontrarnos hoy a través de estos medios. Que bueno, hoy, agradeciendo a CEMA el espacio y a Limpiolux la coordinación de empezar a relacionar un poco el cómo volvemos a retomar nuestras tareas que antes eran habituales y ahora van a ser distintas, y poder relacionarlos con el marco, con el enfoque y la mirada de derechos humanos. Muchas veces hablamos de derechos humanos, pero no necesariamente sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo, no sabemos cuáles son las características, por qué algunos derechos son derechos humanos y otros no son categorizados como derechos humanos. Y esto tiene toda una formulación de mucho tiempo, pero esencialmente los derechos humanos, yo no voy a ir leyendo lo que ustedes pueden ver tranquilamente, sino comentando, a ver, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de esos derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, y que los tenemos todos sin ningún tipo de distinción acerca de dónde vivimos, de cuál es nuestro nivel socioeconómico, de qué idioma hablamos, todos por ser personas, habitantes de este planeta,
tenemos todos estos derechos humanos que son los básicos, los fundamentales, y que a medida del tiempo han ido introduciéndose dentro del sistema, digamos, el sistema internacional, el sistema de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Internacional del Trabajo, y que a medida de esta toma de definiciones a nivel internacional pasan a los derechos internos, digamos, a ser garantizados por ejemplo, leyes nacionales. Y vamos a ver dónde encontramos, si vamos a la próxima, dónde encontramos o cuáles son las características que estos derechos tienen que los hacen diferentes a otros derechos. La primera característica que tienen es esto que yo les contaba hace 2 segunditos, que son universales, para todos. La segunda característica es que son inalienables. ¿Qué significa esto? Que vos no los podés vender, no los podés ceder. Vos no podés decir, yo te doy una parte, ¿no? Te vendo una parte de mi libertad o de mi privacidad. También estos derechos están interrelacionados los unos y los otros y son interdependientes. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo goce de, por ejemplo, libertad de expresión, es porque estoy gozando también de mi derecho humano a la libertad de pensamiento, y porque también tengo posibilidad de, por ejemplo, concurrir a un ámbito educativo. Entonces voy a estar efectivizando también mi derecho a la educación, y al tener este derecho a la educación voy a poder ejercer mi derecho a la participación. Entonces esta relación que los derechos tienen uno con los otros también es una de las características indispensables de los derechos humanos. El otro es que son indivisibles, ¿no? Uno no tiene medio derecho a la privacidad, uno no tiene un cuarto de derecho a la vida. Entonces, todos estos aspectos hacen que estos derechos humanos tengan características especiales dentro de los sistemas jurídicos globales. Y la base o la línea que vamos a encontrar común es justamente esta idea, este concepto de igualdad, de no discriminación. Son universales, son para todos, y el mismo contenido es para todos. ¿Y dónde encontramos, si vamos a la próxima, estos derechos humanos? Bueno, esencialmente los encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. No es algo nuevo, del año 48. Y si se toman, es una declaración que no es larga. Si alguno tiene el interés o las ganas de leerla, vamos a encontrar ya cómo en este documento encontramos todos los aspectos que hacen a la vida de cada uno de nosotros. Pero esto fue necesario también ampliarlo y especificarlo a través de 2 pactos específicos que empiezan a reconocer, digamos, con mayor claridad y con mayor intensidad, derechos civiles y políticos, y el otro pacto de derechos económicos, sociales y culturales, a los que ahora en este concepto también se le agregan los ambientales. Y quienes van a estar dando el andamiaje de ir especificando algunos temitas van a ser justamente Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, en lo que compete a países de América, como es Argentina, y la Organización Internacional del Trabajo, en lo referido a los derechos fundamentales del trabajo, que están contenidos en 8 convenios específicos, de los cuales, valga el reconocimiento, Argentina ha ratificado todos ellos, o sea, somos partes de todos esos derechos humanos. Entonces, ahora teniendo un poco esta idea de qué son los derechos humanos y de dónde vienen estos derechos humanos, vamos a meternos rápidamente en la temática de empresas y derechos humanos. Esta es una temática especial. En general, los derechos humanos están, digamos, toda esta normativa, esta tendencia internacional que acabamos de ver, está dirigida directamente a los estados. Son los estados quienes tienen responsabilidades
frente al sistema global y frente a sus ciudadanos de proteger esos derechos y de hacer efectivos esos derechos. Cuando la evolución va empezando a evidenciar una clara relación entre qué es lo que pasa con los derechos humanos en diferentes países y cuál es su relación con las empresas, Naciones Unidas define a través de un largo proceso encomendarle al profesor John Ruggie el estudio de la situación acerca de esta relación empresa y derechos humanos. Finalmente, en el año 2011, John Ruggie presenta esta guía de principios sobre derechos humanos y empresa, y lo va a clarificar en 3 pilares. En un pilar, proteger, destinado al gobierno, o sea, ¿qué quiere significar esto? Que la responsabilidad de protección y de hacer efectivos los derechos humanos recae sobre los estados, recae sobre el gobierno. Una responsabilidad de respeto, que sí es la responsabilidad que tienen las empresas de respetar y de promover los derechos humanos, y una responsabilidad compartida de hacer frente a las situaciones, digamos, es esta responsabilidad de remediar, de reparar, de hacer frente a las situaciones cuando hay una vulneración de derechos humanos a través de diferentes mecanismos, obviamente de acuerdo a cada una de sus especificidades por parte ya sea de empresas o de gobiernos. Si vamos a la próxima, vamos a ver un poquito qué significa esta responsabilidad de respeto por parte de las empresas. Bueno, esencialmente, lo primero que hay que destacar que esta responsabilidad de respeto por parte de las empresas es independiente de la voluntad y de la capacidad de los estados de proteger los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy viviendo en un país donde, por ejemplo, no se le reconoce el derecho a la mujer para trabajar, mi responsabilidad como empresa es respetar ese derecho más allá de que no haya una legislación específica en el estado en el que estoy desarrollando mis actividades. Y cuando hablamos de cuáles son los derechos humanos que la empresa tiene que respetar, son esos que hablamos al principio, reconocidos internacionalmente. Por eso la amplitud de este concepto de respeto de los derechos humanos, porque no estamos hablando de una partecita de la gestión de una empresa, estamos hablando de toda la gestión de una empresa. ¿Y de qué manera esto se efectiviza? Se efectiviza, en primer lugar, a través de que exista un compromiso expreso por parte de la empresa del respeto de los derechos humanos. Esto a través de algunos de los documentos, algunos de las políticas, códigos de ética, códigos de conducta, que las empresas tienen, en donde debe estar expresamente incluido este compromiso de respeto. ¿Y cómo se efectiviza? A través de este concepto de debida diligencia, que hoy no vamos a llegar a poder introducirnos demasiado, pero esencialmente este concepto de debida diligencia se basa en un análisis de riesgo ampliado. ¿Qué es este concepto de análisis de riesgo ampliado? Bueno, esencialmente es un concepto de análisis de riesgo con un enfoque de derechos humanos. Y cuando hablamos de este análisis de riesgo con enfoque de derechos humanos, se refieren a las propias actividades de la empresa, como también a 2 aspectos hacia afuera de las empresas. Por un lado, la comunidad en general, obviamente dependiendo de la cercanía, las situaciones van a ser diferentes, y también a lo que se denomina la cadena de valor. Podemos decir, a ver, proveedores y clientes de un lado y del otro. A ver, si seguimos, vamos a ver cómo todos los instrumentos de la sustentabilidad empresaria hoy están directamente relacionados con este concepto o con los contenidos de los principios de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en las guías de la OCDE para empresas multinacionales,
están, digamos, están directamente alineados con los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas. Pensemos que el Pacto Global de Naciones Unidas es del año 1999, con lo cual todos, y cuando uno mira los 10 principios, si bien hay 3 que son específicos con el título de Derechos Humanos, los 10 principios de Pacto Global justamente encaran, atienden este concepto amplio de derechos humanos. Lo mismo los objetivos del desarrollo sostenible. Todos los ODS contribuyen de una u otra manera, en mayor o menor medida, a uno o más derechos humanos. Lo mismo en los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión en temas ambientales, como una ISO 14001, obviamente los referidos a seguridad y laboral, seguridad y salud laboral, como la 45001 también, la 9000, también los referidos a compliance y anticorrupción, básicamente porque hoy la estructura de los sistemas de gestión de la normativa ISO tienen un enfoque y una mirada de derecho que se plasma en 2 aspectos que están comunes en todos los sistemas de gestión, que es el análisis del contexto de la organización y la identificación de las expectativas y las necesidades de las partes interesadas. Entonces vamos a ver cómo todos los instrumentos de la sustentabilidad tienen la misma mirada y el mismo enfoque, aunque sea con otras palabras, de los principios rectores de Naciones Unidas. Pero si ya nos vamos metiendo un poquito en el cómo, vamos a ver que también todos estos instrumentos tienen en común esta mirada de debida diligencia. Esencialmente la debida diligencia nos lleva a la base de cualquier tipo de sistema de gestión de identificar los riesgos, identificar las medidas de prevención y de mitigación, implementarlas, analizar el resultado de esas acciones, reformular en base a la mejora continua y comunicar qué es lo que estoy haciendo. Y esto, vuelvo a repetir, es común en todos estos instrumentos. Ahora si pasamos a la otra, vamos a meternos un poco en esta relación COVID y derechos humanos. Acá traerles simplemente un poco, y esto es del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en similar forma se ha expedido la Organización de Estados Americanos a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han expedido en igual sentido. Y acá, si ustedes fijan esta frase de Michelle Bachelet, que hoy es la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, ya está hablando de esta mirada de enfoque holístico, de la respuesta a la pandemia con un enfoque holístico. Si pasamos a la próxima, vamos a ver cómo, a qué se está refiriendo Naciones Unidas con esta relación de derechos humanos. Y acá me gustaría que en la medida en que yo lo voy expresando, ustedes vayan relacionando qué es lo que pasa en el día a día con las actividades de su empresa, las actividades de sus organizaciones y la relación con estos temas. Desde Naciones Unidas se han identificado que, por supuesto, en esta situación de excepción, de alarma, los estados han establecido situaciones o decretos de emergencia, ¿no? Y han definido ciertas medidas, como por ejemplo, una restricción clara en la libertad de circulación, ¿no? La cuarentena. Pero en el marco de esto y de esta situación que nos involucra a todos, hay grupos que tienen una vulnerabilidad mayor que otros. Y no tenemos que dejar de atender a estas características especiales que grupos que tienen una mayor vulnerabilidad de otros tienen, porque no todas las medidas que se toman tienen el mismo impacto para unos que para otros. Pensemos en situaciones hoy relacionadas, por ejemplo, a las personas con discapacidad, cuando ya esta libertad de movimiento los reduce aún más, entonces acá hay medidas necesarias,
a tomar en forma diferente, o por ejemplo, qué es lo que pasa con los derechos de los niños y de las niñas, y cuando relacionamos pandemia hoy, COVID, con los derechos económicos y culturales, vemos cómo la afectación de la salud nos lleva directamente a situaciones o a tener que ver y analizar aspectos referidos al derecho a la vivienda, al acceso al agua potable, a la alimentación. Y si vamos viendo más adelante, cuando ya empezamos a relacionar el accionar de la empresa de cara o con este enfoque de derechos humanos, vamos a ver que ya hay no solo organismos internacionales, como les vuelvo a repetir, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la OCDE, la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sino un número de organizaciones no gubernamentales locales y globales que están encarando este tema y dando algunas ideas acerca de cuál es la expectativa que tienen respecto a las respuestas por parte de las empresas en estos temas. Sin duda sabemos que hoy estamos frente a una situación de cuarentena, donde hay ciertas limitaciones que en pos de un bien común estamos teniendo. Ahora, cuidado con ciertos aspectos. Por ejemplo, los riesgos referidos a vigilancia. ¿Qué hablamos esto de vigilancia? Cuando estamos realizando un homework, un teletrabajo, y hoy estamos muchos de nosotros trabajando desde casa, ¿hasta dónde la empresa se puede inmiscuir viendo qué es lo que hacemos en nuestro horario laboral? ¿Tiene la empresa derecho a hacerlo? ¿Hasta dónde? ¿Dónde está este derecho de la empresa y este derecho a responder a las obligaciones laborales y el derecho a la privacidad? Estos son aspectos a tener muy en consideración y tener mucho cuidado cuando se toma una u otra decisión. No digo que no haya que tomarse una decisión, sino que cuando la decisión se toma, se tiene que analizar con una mirada y con un enfoque de derecho, de evitar una vulneración a un derecho humano. Las situaciones de discriminación, y ahora vamos a meternos un poquito más en esto, los aspectos relacionados a las mujeres, cuál es hoy la situación de las mujeres, y acá hay situaciones relacionadas con aspectos de violencia de género que se han incrementado terriblemente por la cuarentena, por este confinamiento en nuestros espacios. Entonces acá la empresa puede tener una mirada un poco más allá, de acompañar, de dar herramientas, la relación entre este teletrabajo y las tareas de cuidado de las personas que están a cargo, muchas veces de las mujeres, y también cuando empezamos a aspectos un poco más prácticos, que hacen a algunas definiciones que lamentablemente, no solo por la crisis pandemia, sino también por la crisis económica acompañada, muchas empresas están teniendo que tomar, que hace a una definición de el modo en que se están desarrollando sus operaciones e incluso la continuidad de las operaciones. Y acá hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Muy probablemente las empresas tengan que reducir ámbitos operacionales, y esto signifique tener que tomar decisiones de suspender a trabajadores o incluso desvincular a trabajadores. Acá, si bien muchas veces estas decisiones son indispensables tomarlas, porque no hay muchas opciones, sí hay opciones acerca de cómo se realizan, acerca de tener una mirada de derechos y acerca de tener un análisis de riesgos previos para poder identificar dentro de una situación muy mala a quién algunas de estas decisiones puede afectar de una manera mayor. También esto relacionado con los proveedores. Si la empresa no tiene una buena identificación de quiénes son sus proveedores, de cuáles son las condiciones en las cuales esos proveedores desarrollan su trabajo, y también acerca de
cuán importante es ese proveedor para mí, podemos llegar a tomar decisiones que son erróneas, o decisiones que van a estar generando una vulneración muy fuerte en derechos humanos. Muchas veces podemos estar trabajando con un proveedor donde el suspender de un día para el otro esta relación comercial implica vulneraciones muy grandes a derechos humanos. Entonces podemos pensar opciones de cómo hacerlo, y en otras cosas, y en otros momentos también pensar un poquito más fríamente, si lo queremos llamar, en decir, bueno, si yo suspendo mis tareas con este proveedor, y este proveedor va a la quiebra, cuando yo vuelva a tener que operar, voy a tener proveedores que me ayuden para realizar mi tarea. Si no tenemos este análisis de riesgo y esta mirada de cuál es la situación de nuestros proveedores para tomar acciones diferentes con unos y con otros, podemos encontrarnos en situaciones difíciles y podemos estar generando vulneraciones de derechos humanos que quizás las podemos evitar. Por eso es la importancia de tener esta mirada de análisis de riesgos, de conocer quiénes son nuestras partes interesadas y cuáles son las características de las partes interesadas. Y después, actuar con responsabilidad. La comunicación tiene que ser consistente, tiene que ser clara y principalmente tiene que ser coherente. Y muchas veces vemos comunicaciones que no son coherentes entre lo que se dice, que se hace y lo que efectivamente se hace. Y esto no solo genera vulneraciones a derechos humanos, sino que genera una reputación muy negativa respecto de las empresas, y créanme que la gente no se va a olvidar cómo la empresa dio respuesta en esta situación de crisis y en esta situación de pandemia. Entonces, acá empecemos a ver diferentes aspectos en el momento de tomar decisiones, y que estas decisiones se tomen con un enfoque de derecho. Si seguimos a la próxima, y ya vamos terminando, no quería dejar de hablar del tema de discriminación. Y muchas veces el temor nos puede llevar a generar situaciones de discriminación. Y desde las empresas existe una responsabilidad de un mayor cuidado en cómo tratar, en cómo comunicar, en cómo referirse a. La utilización de casos sospechosos de COVID, incluso utilizada por el mismo Ministerio de Salud, nos lleva a un resguardo y a un temor inmediato de es sospechoso. Entonces acá hay que cuidar las palabras, de hablar de persona que tiene un cuadro de salud asimilable a las características de la enfermedad COVID, que presenta que presumiblemente tiene COVID o que está enferma de COVID, no victimizar tampoco a quienes estén enfermos, ni tampoco salir a discriminar. Y ojo con esta otra parte de la pantalla, con algunas situaciones que hoy están sucediendo de la expansión de los contagios en los barrios más vulnerables. Que no se generen situaciones de discriminación adicionales a las que las personas que ya viven en estos barrios con características vulnerables tienen, de encima sumarle el COVID. Y esto es muy importante tenerlo en consideración y saber cómo manejarlo, o por lo menos detenerse un momento y pensar de qué manera tomo decisiones y de qué manera las comunico. Ya terminando, cuando hablamos de COVID y ponemos como en el eje central este derecho a la salud, y no nos olvidemos que este derecho a la salud tiene dos grandes aspectos. La salud física, es importante no enfermarnos, pero también la salud mental. Esta situación de cuarentena, la situación de pandemia nos genera a todos temor, angustia, y esto está relacionado con un montón de derechos, desde la libertad de expresión,
el derecho a la participación, el derecho al acceso a la información, a la libertad de movimiento, al derecho a trabajar y muchísimos otros más. Por eso, esta introducción es invitarnos a pensar de qué manera gestionamos con enfoque de derecho, y hoy el centro que va a derivar a una mirada amplia de derecho, hoy está en el derecho a la salud. Y acá lo dejo a Claudio para empezar a hablar un poco de cómo cuidar nuestra salud en esta vuelta del trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco realmente a todos los que están participando en esta webinar. Quiero también agradecer el espacio a la Cámara Argentina de Medio Ambiente, a la CEO de Grupo Limpio Lux por hacer la presentación, y a Guadalupe López, que es nuestra moderadora. La realidad que describía María José nos introduce en la principal problemática de la vida diaria y de nuestro vivenciar hoy en la pandemia, en la crisis sanitaria que tiene que ver con la salud y el bienestar. Y vamos a enlazar esta necesidad con el Facility como herramienta, como estrategia de gestión en nuestros espacios de vida corporativa. Si podemos avanzar una más, yo lo que quiero invitarlos es a que hagamos una pequeña introducción desde la mirada histórica, porque nos toca vivenciar una situación que pensamos que es única y que, bueno, nos cabió en nuestra coyuntura, en nuestra etapa de vida. Pero las pandemias han acompañado la historia de la humanidad, y desde donde tenemos registros con cierta fidelidad de información, las pandemias acompañaron al hombre a través de la historia. Y un poco yo quiero hacer una pequeña introducción de esto, viendo que estos eventos realmente han cambiado la vida de la humanidad. Muy rápidamente, la peste negra, que seguramente muchos habrán escuchado o leído, fue la peste más importante que aconteció en la historia toda de la humanidad. Murió el 50% de la población. Prácticamente hubo ciudades, no sé, Venecia quedó con el 30% de la población. Murieron 80 millones de personas para un mundo del 1300, donde bueno, la densidad poblacional era enormemente más baja que en el presente. Afectó Europa, Asia y África, lo cual, no obstante los medios de comunicación, que eran mucho más precarios que en nuestra vida contemporánea, el virus se expandió. Algo más reciente, la que llamamos gripe española, que en realidad surge en Estados Unidos, pero a través de los barcos llega a Europa, y en España es el lugar de Europa donde mayor fuerza tomó. La gripe española se llevó 40 millones de personas muertas, esencialmente en Europa y en Asia. Más cerca de nuestra vida contemporánea, en Argentina, la fiebre amarilla, que se desarrolló durante la presidencia de Sarmiento, tuvo foco en Buenos Aires. Buenos Aires en aquel entonces tenía aproximadamente 180.000 habitantes, murieron 15.000 personas. Pero otro dato muy fuerte que tiene que ver con los impactos de la fiebre amarilla y de la pandemia de 1871 es que la gente prácticamente huyó de la capital, de lo que hoy llamamos Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El AMBA prácticamente estaba muy poco desarrollado en aquella época. Dos terceras partes de la población se retiraron. Pero ya vinculándonos con en qué cambió nuestras vidas y qué impacto y qué facetas tuvieron este impacto de pandemia, tiene que ver con que nace un replanteo de ciertos conceptos, y aquí nace ideológicamente el higienismo, es decir, es preocuparnos por la salud pública. Era necesario que el eje y el desarrollo urbano cobre otro perfil, cobre otra configuración. Hoy vamos a hablar un poco
en unos minutos más adelante, de cómo nos vamos y cómo ya nos estamos reconfigurando en nuestro contacto y en nuestra vida social, cómo las ciudades se tienen que abrir, cómo las calles se tienen que abrir, y es así que se empieza a incorporar como parte de una necesidad desde el Estado y desde la vida social el concepto de salud pública. Si avanzamos, por favor. Entonces, hoy hablamos de pensar la nueva normalidad. La realidad es que a partir, como decíamos, de la historia de la humanidad, cada vez que hay algo que impacta fuertemente, que golpea fuertemente en la vida de la sociedad, las cosas ya no son como antes. Y hoy es muy común escuchar que estamos planteando que, bueno, después del COVID-19, después de esta pandemia que esperemos todos no demande mucho tiempo en que se subsane, la vida va a cambiar. Si avanzamos una más, por favor. Todos, de alguna manera, los que participamos de esta mesa, esencialmente venimos del mundo empresario, y creo que es una oportunidad, todos hablamos de la oportunidad post-pandemia, de lo que nos ha hecho reflexionar esto, de lo que impactó de manera, con una trazabilidad global, a todas las geografías. Tenemos una oportunidad de replantear nuestro mundo de negocios, nuestra vida social, nuestra vida relacional, familiar, nuestros afectos, la ponderación de valor de las cosas, pero también replantear lo que tiene que ver con el mundo del negocio. Y en el mundo del negocio, creemos que es interesante rever la fórmula del éxito, ¿no? Algo así como que poder redefinir la fórmula del éxito. La fórmula del éxito habitualmente en la vida contemporánea está vinculada al éxito económico, indudablemente vinculada a ello. Nos parece que es un buen momento para pensar que la fórmula del éxito debe necesariamente ser una combinación, como una fórmula polinómica donde pondere, por cierto, el desarrollo económico, pero que también proyecte y se preocupe por nuestro cuidado medioambiental planeta, y por el hombre, ¿no? El hombre como eje en su integración, en su inclusión. De allí que estamos pensando en que deberíamos adoptar un enfoque de futuro, ¿no? Y este enfoque de futuro tiene que ver con la adaptabilidad, tiene que ver con esa capacidad que tenemos. Creíamos hasta ahora que vivíamos a una velocidad de vértigo. Realmente esto, como a muchísimos nos ha ocurrido, nos cambió las cosas en 24 horas. Cuando el Estado Nacional decreta nuestra cuarentena, nos cambia la vida, nos cambia absolutamente la vida, nos cambia nuestro horizonte, nos cambia la visión. De allí que la necesidad de adaptarnos rápidamente, desarrollar esta gimnasia de rápida adaptación a una nueva etapa, acelera nuestra capacidad de cambio, acelera la necesidad de nuestra capacidad de innovar, la capacidad de desarrollar la tecnología, algo que se ve en el mundo científico, la necesidad imperiosa de hallar una vacuna rápidamente, y los tiempos que están generando los científicos han sido realmente récord en la historia. Hay avances de vacuna de prevención de COVID-19 en 60 días, en 90 días, digamos. El mundo está a gran velocidad, y en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, en el mundo de nuestra actividad profesional, realmente es importante tener este concepto muy en claro, pero sin dejar de sentir y de entender que lo humano es el centro, y lo humano va a ser el centro en la próxima etapa. Si avanzamos una más, por favor. Acá vamos a discutir de recuperación y de preparación. Sin duda necesitamos una rápida recuperación. Nadie estaba preparado para esto. Es un momento de complejidad, es un momento, como decíamos, de velocidad, y este enfoque a futuro requiere un crecimiento de valor, requiere un crecimiento de pensar en valor, pensar más creativamente, esta capacidad de adaptabilidad. Y hay tres ejes dinámicos que va a impulsar estas nuevas necesidades, que tienen que ver, serían algo así como tres ejes dinámicos de impulso de valor: lo humano, como planteamos, una innovación a gran escala y una tecnología a gran velocidad. Quien esté preparado hoy
tomando las medidas asertivas en el corto y en el mediano plazo, las decisiones más sabias, va a estar mejor preparado para afrontar lo que se viene. Hay muchos autores que están discutiendo y planteando que la crisis no va a ser la excepción, sino va a ser la nueva normalidad, y que los momentos de estabilidad quizás van a ser los más escasos. Entonces, en un mundo que cambia en su configuración, es importante culturalmente, mentalmente estar preparados. Si avanzamos, por favor, las personas en el centro, en el eje humano, ustedes piensen cómo van a cambiar las relaciones. No vamos a tener aglomeraciones por lo menos por mucho tiempo. Las mascarillas faciales, los tapabocas, los barbijos van a ser parte de la nueva configuración estética de la indumentaria. La toma de temperatura, el ticket de ingreso a cualquier lugar público. Así que es importante tener como eje a las personas, porque las personas en las situaciones de crisis necesitan sentirse cuidadas, sentirse contenidas. Y en nuestro mundo empresario, los clientes también necesitan que son escuchados, que son atendidos, y nuestros equipos de trabajo, las personas, los profesionales, los trabajadores, necesitan también estar en un marco de contención. María José hablaba del derecho humano a la salud, que hoy es prioritario porque es el derecho humano a la vida. Entonces, en estos tiempos de crisis, lo humano tiene que ser el eje. Si avanzamos, por favor, esta nueva normalidad nos plantea nuevas configuraciones. Estamos hablando de protocolos de distanciamiento, que son los que estamos vivenciando hoy. Que no solamente atañe a la vida familiar o la vida pública, sino esencialmente va a cambiar la configuración de nuestra vida profesional, de la vida en la empresa. Si avanzamos una más, por favor. Y en esta nueva necesidad, yo me quiero permitir introducir el facility. El facility, digamos, es una estrategia, es, como decía en el inicio, un cambio cultural. Facility esencialmente es integrar de manera dinámica personas, espacios, procesos. Tiene que ver con algo así como lo que podríamos llamar una gestión inteligente, donde integramos personas, tecnologías y procesos. Pero en este caso, la mirada 360 que nos da, que tiene que ver con los activos, con los inmuebles, con los edificios, que tiene que ver con las personas que habitan esos edificios corporativos o productivos, y un entendimiento global de necesidades, se va a transformar sin duda en una herramienta inteligente, diferenciadora, para que podamos organizar todos los servicios y todos los cuidados que deban tener en esta nueva configuración la vida empresaria. Sin duda, en épocas de crisis, la economía nunca está ausente, y es una necesidad ser muy eficientes, ser productivos, ser suficientemente austeros para poder llevar adelante competitividad. De allí que el Facility también nos ayuda a ordenarnos de manera de dar con los cumplimientos, pero más allá de ello, hacerlos de manera eficiente y competitiva. Y la centralización, además de darnos absoluta sinergia, nos da esa visión 360 que hoy necesitamos tener y avanzar. Si avanzamos una más, entonces, salud y bienestar como eje, higiene y desinfección, procedimientos y buenas prácticas. He tenido oportunidad de compartir con colegas de España en esta semana sobre cómo ellos, que podríamos expresar de alguna manera que están avanzando en alguna etapa más que la que estamos avanzando aquí en Conosur, cuestión sinceramente relativa, porque hay avances y retrocesos, como estamos viendo en los medios de comunicación, pero ellos ya están, por lo menos desde el punto de vista de lo que denominamos fases, en un estadio más avanzado de contacto social y de vida más próxima al estándar que conocíamos antes del COVID-19, y están planteando protocolos bastante estrictos que tienen que ver con la higiene. Ahora me voy a referir un poco porque es una de mis especialidades, pero esencialmente en higiene hablamos de
una limpieza profunda diaria sobre todas las instalaciones y mantenimientos. Bueno, los nuevos protocolos en Europa están exigiendo tres intervenciones profundas diarias, están exigiendo que las salas donde se higienice estén liberadas de los operadores, de los usuarios de esas salas, de esas áreas de trabajo. Entonces, bueno, la reconfiguración va a ser absoluta, los protocolos y los procedimientos no solamente van a ser más estrictos y más cuidados, sino nos vamos a valer mucho de las tecnologías. Hay desde la química, afortunadamente, una cantidad de soluciones y de activos químicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, aprobados por la ANMAT, que es nuestro ente de regulación nacional, que son realmente muy efectivos contra el COVID-19, que es un virus, que algunos de esos principios activos son absolutamente amistosos con la salud humana, es decir, no generan irritaciones porque son base acuosa, u otros son de acción que llamamos por flash, de intervención directa, y entonces rápidamente nos dejan una desinfección profunda, pero rápidamente liberan esos activos por el ambiente y se dispersan. Es decir, creemos que quienes estamos en el mundo del servicio somos más que nunca socios estratégicos, eslabón de la cadena de valor de los clientes. Si avanzamos una más, y en esta preparación para la vuelta, hay algunos conceptos básicos que es importante volver a traer a la mesa, ¿no? Hablamos de limpieza y un área barrida puede ser un área que consideramos limpia. Pero ahora vamos a tener que hablar con toda la profundidad del concepto de higiene, porque higiene está asociada semánticamente en su origen de término a salud, pero también está asociado a que es un procedimiento completo de limpieza, porque integra la limpieza propiamente dicha con la desinfección. Y la desinfección implica la aplicación de estas tecnologías químicas que nos dan seguridad ambiental. Ustedes saben que en higiene no podemos hablar de esterilidad, ¿no? Que es lo que ocurre en un área como un quirófano de un hospital. Pero sí hablamos de niveles seguros, en términos similares a como hablamos en la industria de la alimentación, que tienen que ver con niveles seguros para que el alimento sea inocuo, ni rico ni feo, que sea inocuo. Bueno, aquí los ambientes no van a ser estériles, pero sí van a ser seguros. Es importante, en este enfoque donde lo humano es prioritario, asegurar bienestar a través de la higiene y a través de ella poder conservar la salud, tener ambientes seguros. Por cierto, en este conjunto de acciones, el Facility no solo se va a ocupar de la higiene de los establecimientos, sino del mantenimiento. Y hay todo un tema que ahora vamos a ver que tiene que ver con la climatización. Las edificaciones corporativas modernas prácticamente no tienen contacto, o habitualmente no tienen mayor contacto con el área externa, entonces su clima, su temperatura de confort está vinculado a sistemas de climatización, centrales o puntuales, los clásicos split o sistemas centrales. Y acá hay un tema importante en cuanto a cómo velar y cómo cuidar por la sanidad del aire. Y establecer programas que tengan que ver desde equipos centrales o desde los equipos locales, como decía, los split, con desinfección de sus filtros, así el aire que recirculan pase por el filtro con algún activo químico que está afortunadamente a disposición del mercado y que tiene la residualidad química desinfectante necesaria como para que ese aire de alguna manera se higienice. Y obviamente estamos pensando en un nuevo layout, ¿no? Los arquitectos tienen términos realmente maravillosos para reconfigurar los espacios, y ellos, cuando uno rediseña un área, la llaman refuncionalización, ¿no? Porque bueno, es un área que cumplía un objetivo y que puede cumplir otro a partir de refuncionalizar su layout. Hoy incorporan otra terminología que tiene que ver con desdensificar, ¿no? Nosotros no podemos tener ocupacionalmente el edificio con alta densidad de personas. La distancia social requiere que desdensifiquemos, y de allí que hay que repensar los layouts, adecuarlos
Y bueno, refuncionalización y desdensificación van a ser sin duda dos drivers de necesidad de esta nueva normalidad. Si avanzamos una más, por favor, los programas de higiene y desinfección entonces van a ser mandatarios, no es opción, es necesidad, es requerimiento. Hablábamos hace muchos años de la calidad como un requisito, la calidad como una opción de diferencial de valor. Bueno, afortunadamente la industria creció y el negocio y la actividad económica profesional y servicios creció. La calidad es un requisito. Hoy la higiene y desinfección es un requisito imprescindible, porque no solamente hace que nuestros ambientes huelan bien y se vean limpios, sino lo que asegura es que nuestros ambientes sean sanos. Y allí hay, aquí está la sigla EPP, que son elementos de protección personal, una mascarilla, así como un trabajador industrial usa zapatos de seguridad para protegerse de un eventual accidente, sus pies, o usa guantes para protegerse de algún daño. Los EPP ya son parte de nuestra indumentaria. El barbijo, la mascarilla, el tapabocas, es un elemento de protección personal, y bueno, vamos a tener que convivir con ellos, ¿no? Asegurar una higiene segura en las instalaciones es asegurar salud, es asegurar bienestar, seguridad para nuestros trabajadores. Y esta conjunción de higiene y mantenimiento, que son las principales actividades que coordina el facility en los edificios, el activo y la gente que los utiliza, necesita una perfecta coordinación y supervisión. Esencialmente va a haber un enorme requerimiento de planificación, de revisión de nuestras agendas, de coordinación entre trabajos de bienestar y salud con la operación. Si avanzamos una más, por favor. El mantenimiento aquí entonces va a estar visto no solamente con que garantiza la confiabilidad, sino la seguridad, que la instalación esté segura, que los equipos de climatización funcionen bien, que esa climatización esté saneada, y que podamos operar no de una manera correctiva, sino desde programas predictivos y preventivos que aseguren que las instalaciones estén bien siempre. Una más, por favor. Bueno, acá lo que queríamos significar era esta necesidad de lo que venía mencionando, de cuidado del aire, ¿no? Es vital y vamos a todos tener que trabajar mucho en ello. No solamente vamos a hablar de la eficiencia del equipo en el ahorro y en el consumo energético, que por cierto ya es un estándar instalado, sino mucho de cómo cuidamos esos equipos para que el aire que nos aporten al clima que necesitamos para nuestro confort operativo esté sano. Una más, por favor. Y en esto de proyectar los espacios, bueno, vamos a reconfigurar. Y vamos a tener que tener un criterio de absoluta flexibilidad, de capacidad de adaptación, de ser dinámicos, de adaptar rápidamente nuestros ambientes. No podemos salir todos corriendo a hacer nuevas oficinas o nuevas instalaciones. Si de alguna manera alguien está en el proceso de llevar adelante una nueva instalación, seguramente va a tener en cuenta estas cuestiones, pero hoy debemos tener la debida gimnasia, la debida flexibilidad, la debida capacidad de imaginación para adecuar rápidamente los espacios. Seguramente va a haber que, así como está ocurriendo públicamente, para marcar distancia social o para marcar senderos de tránsito peatonal, vamos a tener que incorporar todo un herramental señalético de indicaciones que permitan que convivamos respetando esos protocolos de seguridad, y la señalética va a ser un elemento importante. ¿En dónde, cómo y cuántos? ¿No? Si avanzamos una más, por favor. Yo quiero cerrar, porque queremos dejar espacio a preguntas y a consultas. Ahí veo que la página de chat tiene ya varias inquietudes, que con mucho gusto vamos a atender. Pero yo quiero cerrar con esta cuestión del propósito. Históricamente, quienes trabajamos en la vida profesional hace varios años, hablábamos de misión, de visión y de valor. Ya que hemos incorporado el concepto de propósito.
Aquí ustedes tienen a vista el propósito del Grupo Limpiolux, que es transformar la comunidad a través de gestión de servicios sustentables, y eso es lo que nosotros hacemos y pretendemos y buscamos, pero lo que yo quiero apelar a todos es a que sintamos nuestro propósito y que lo podamos vivir. Y en esta instancia, el mundo de negocios sigue necesitando del crecimiento económico, pero ese crecimiento económico sí o sí debe ser sustentable, debe ser sostenible, debe ser inclusivo, el hombre debe ser el eje. Conceptos como el triple impacto, entre encontrar un equilibrio entre la actividad económica, la inclusión social y el desarrollo y cuidado medioambiental, van a ser vitales. Sin duda, a partir de esta coyuntura que nos tocó convivir en la historia, que es la pandemia del COVID-19, va a construir una mejor, no sé, mejor, pero sí me atrevo a decir, nueva mentalidad. Y los líderes que vivan su propósito con estas convicciones seguramente van a ser los que mejor van a poder conducir nuestro futuro inmediato. Es así que los invito a que cada uno haga una mirada introspectiva sobre su propio propósito, en lo social, en lo profesional, en lo empresarial, corporativo, y que lo viva con toda la intensidad y energía. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Claudio, muchas gracias María José. Vamos a pasar entonces a algunas preguntas que nos fueron dejando. Claudio, nos preguntan qué productos de sanitizado especial se están utilizando. Por Bien. fuera de fluorito, amonio, peróxido y otros convencionales. Vamos a tratar de ser breves en las respuestas porque ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Ok, perfecto. Bueno, realmente hay una batería, afortunadamente, de químicos y de alternativas. El producto más conocido de mercado es el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio tiene un buen impulso, nos aporta una buena capacidad de desinfección, pero es un producto muy inestable en la conservación, es un producto que actúa por flash y no nos deja lo que llamamos residualidad, que es protección extendida luego de su aplicación. Para productos de acción inmediata, la Organización Mundial de la Salud, ya desde la pandemia del H1N1 de 2009, viene recomendando peróxido de hidrógeno. Ácido peracético es el nombre químico del peróxido de hidrógeno que se consigue desde varias fuentes de provisión y con mucha calidad, aprobados por ANMAT. Y otro elemento que recomiendo por experiencia profesional es el amonio cuaternario. El amonio cuaternario es base acuosa y sí tiene residualidad. Y en áreas donde necesitamos de esa residualidad, baños, vestuarios, es muy recomendable su aplicación. Habitualmente estamos usando alcohol, el alcohol tiene que ver más con la salud que con la superficie, también es correcto aplicarlo. Si tuviese que sintetizar mi recomendación profesional por experiencia y resultados es ácido peracético para ambientes, en desinfecciones profundas, con micropulverizaciones, por ejemplo, nieblas en frío, etcétera, que ahora están muy difundidas, y amonio cuaternario para áreas de baños, vestuarios. Muy bien, y la Organización Mundial de la Salud recientemente comentó que el COVID no se propaga por aire. ¿Cómo se alinea esto con las recomendaciones de ventilación y desinfección de filtros? Sí, la realidad es que son todos temas muy opinables. No está certificado que no se propaga por aire, pero la realidad es que, como yo explicaba, no quiero extenderme, pero como explicaba en la industria de alimentos, ¿cómo cuidamos que el alimento no se contamine en un área productiva cuando estamos produciendo un alimento sobre una superficie y ese alimento es, como llamamos, ready to eat, listo para ser consumido? Los microorganismos no se ven, el COVID-19 tampoco se ve, y parece que peleamos contra un fantasma. La profesionalidad, esto que llamamos con mucho nombre y mucho título, protocolos, etcétera, permitió que la experiencia, hablo de la industria de farma, de la industria de la salud, de la industria de los alimentos,
que particularmente conozco con más profundidad, lo que hace es que si seguimos determinado procedimiento, los resultados de control o de márgenes seguros son mayores. Entonces, la recomendación es limpiemos y desinfectemos todas las superficies de contacto para evitar contaminación cruzada, higienicémonos las manos, y no estamos seguros de estar en una situación de cero riesgo, pero sí estamos seguros por la experiencia de que mitigamos el riesgo. Las industrias de alimentos que siguen estos protocolos no se contaminan sus alimentos, los alimentos son como llamamos inocuos, y en la industria de la salud, que desinfectan las áreas públicas generales, o hasta las salas de cirugía, donde allí ya intervienen algunas cuestiones de esterilización en elementos quirúrgicos y en las prendas de los doctores, pero el ambiente se higieniza de esta manera, desde la superficie con los químicos que conocemos. ¿Estamos seguros? Bueno, el 100% de seguridad no hay. Ustedes vieron que los bactericidas hablan de 99,99. No se puede dar el 100. Pero sí podemos brindar por experiencia que vamos a estar a niveles de riesgos muy bajos. Muy bien. María José, una consulta. Cuando la empresa cliente no pide una reducción de labores, pero la empresa que provee servicios hace una reducción en el salario o en presentismos, ¿qué está pasando allí? Creo que no, bueno, creo que no tenemos a María José. Seguimos, Claudio, hasta que se reincorpore María José y pueda retomar la pregunta. Nos consultan si Limpiolux tiene previsto propuestas de rearmado de planes de limpieza vigentes en los clientes que actualmente tienen. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Como yo planteaba, todos los protocolos de frecuencias están cambiando. Si hacíamos higienes profundas una vez al día, la estructura básica es como yo explicaba, una vez al día higiene profunda sobre el alcance total de las superficies de uso y mantenimientos con cierta distancia. Hoy estamos hablando de por lo menos 3 limpiezas profundas con desinfección diarias y mantenimiento permanente. Con los famosos pulverizadores, estar reaplicando desinfectante y repasando superficies de contacto, además de la que los propios operadores permanentemente hacen con esos especies de Doctac Station que se están instalando en todos lados para higienizarse manos, o en algunos casos esos famosos arcos que, por cierto, empresarialmente también proveemos, donde es, como llamamos en la industria de la higiene o en la industria de la salud, filtros sanitarios donde pasan las personas, higienizan la suela de sus calzados y higienizan su indumentaria. Hay que reconfigurar. No significa que hay que repensar todo, hay que reconfigurar desde la profundidad de cómo hacemos las cosas, del achicamiento de los espacios entre frecuencia y frecuencia, y como dije anteriormente, no hay riesgo cero, pero sí hay niveles de control que nos den seguridad y bienestar a nuestra gente. Muy bien. María José, estás de nuevo con nosotros. Ay, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, justo era una pregunta muy interesante y de hecho es un tema que está un poco alineado con lo que estuve comentando, que es una mirada del enfoque amplio de cuando hablamos de cadena de valor. 2 cosas a tener en cuenta, que es entender cuáles son las situaciones de cada eslabón dentro de la cadena de valor, dentro de la cadena de suministro, con un enfoque de sostenimiento de las fuentes laborales. Esto es algo que lo ha plasmado y lo ha puntualizado muy claramente en documentos conjuntos dentro de la OIT, principalmente sostenidos por la Organización Internacional Sindical de Uniones de Trabajadores, y que también, desde otro lado, una organización no gubernamental que se llama SOMO, que es una organización internacional, tiene un documento sobre algo así, la traducción en inglés es algo así como un desligamiento, situaciones de desligamiento, en donde lo que se recomienda
es que la empresa encuentre diferentes formas de sostener a todo sus colaboradores, su personal, su planta trabajadora, en una situación de mantener la relación laboral. Entonces, se puede dar, no sé exactamente cuál es la situación, pero se puede dar de, digamos, en esta mirada de un cliente que esté contribuyendo, entre comillas, solidariamente a poder mantener que su empresa proveedora siga pudiendo proveer servicio, y a su vez que ésta genere la situación de seguir proveyendo trabajo y seguir proveyendo sostenimiento a su otro proveedor. Esto es una situación que se viene analizando a nivel global, porque bueno, una ecuación lineal no lo hay. Sí, lo que se recomienda, digamos, con muchísimo énfasis, es que esas medidas se tomen de acuerdo con el ámbito sindical, que el sindicato sea el que también acompañe y ayude a la empresa a definir cómo estas medidas se van tomando, y acá, más allá de esto, se recomienda que esto también tenga digamos, un acompañamiento por los ámbitos laborales gubernamentales. Esto se va a dar dependiendo de cada situación, ¿no? Hay sindicatos que tienen una actividad mucho más participativa, y ahí es donde la empresa se tiene que agarrar de poder trabajar con ellos para tomar estas definiciones. Hay ámbitos gubernamentales que hoy están muy activos, hay en otros países que estas situaciones no se están dando de esa manera, pero sí lo importante es tener una mirada de un enfoque bastante global. Van a haber ciertas cosas que no son muy justas para uno y van a ser muy como injustas para el otro, pero terminan en la mirada global beneficiando a una generalidad de sostener actividad económica y sostener fuentes de trabajo. Es esto, a ver, de una u otra manera tenemos que mantener la rueda andando, que la rueda no se corte, la rueda tiene que seguir andando. Muchas veces algunos perdiendo más que otros, otros ganando menos que otros, pero ese es el enfoque, y de hecho es un enfoque bastante unificado ya desde la Organización Internacional del Trabajo, de estas medidas diferentes para unos y para otros, y en cada caso puntual. Vuelvo a repetir, importante la participación de los ámbitos de representatividad de los trabajadores, y de la medida de las posibilidades de acuerdo a las institucionalidades de los ámbitos gubernamentales. Muy bien, María José, muchas gracias Claudio, muchas gracias a todos los asistentes de este webinar. Les dejamos nuestro mail, comunicaciones@limpiolux.com.ar, si nos quieren hacer llegar alguna otra pregunta, la estamos recibiendo, y los podemos contactar también con los oradores para que puedan seguir comunicados con ellos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.